Buenas tardes, mi nombre es Alan Manuel Dávila Ramírez. Mi equipo está conformado por Gustavo Díaz Acebal, Valeria Lisset de la Rosa Hernández y vamos a exponerles el tema presuposiciones e implicaciones. Introducción. La pragmática es uno de los campos de estudio de la lengua que se ha desarrollado durante los últimos decenios del siglo XX. Precisamente por eso es aún bastante desconocido. Sí es una disciplina lingüística, pero su campo de estudio también se dirige a otros ámbitos extralingüísticos, pero cuya influencia en la comprensión es fundamental. Ámbito de estudio. Así, por ejemplo, sabemos que una pregunta como ¿me pasas el vinagre, por favor? No es tal pregunta, sino una forma cortés de pedir a alguien que nos haga un favor. La pragmática influye, sin duda, en la forma de construir oraciones, por lo que los elementos extralingüísticos desempeñan un papel importante dentro de lo lingüístico. Sin embargo, la pragmática no se limita a los aspectos anteriores tan solo, sino que hay bastantes otros que forman parte de su ámbito de estudio. Orígenes de la pragmática. La palabra pragmática tiene su origen en el término griego, que puede significar acción, manera de tratar o de abordar consecuencias de una acción. El primero que utiliza la palabra pragmática como disciplina fue Charles Morris en 1938. A la hora de distinguir las partes de la semiótica, Morris distingue entre sintaxis, semántica y pragmática. Para él, la pragmática es la parte de la semiótica que trata de la relación entre los signos y sus usuarios. ¿Qué es la pragmática? De forma muy abreviada, podríamos definir la pragmática como el estudio del uso del lenguaje. De manera un poco más extensa, podemos decir que la pragmática es una disciplina que se encuentra en el cruce de caminos entre factores de naturaleza social y cultural que afectan a nuestra comunicación. Cada lengua sigue unos usos, unos patrones y unas convenciones que condicionan algunos aspectos en la manera de comunicarnos. Los factores de naturaleza cognitiva. Nuestra mente tiene una manera de procesar y gestionar la información que influye también en nuestra manera de producir enunciados e interpretarlos. Factores lingüísticos. La pragmática estudia conceptos que hayan sido ignorados o apartados del estudio en la lingüística y la filosofía del lenguaje, como acto, contexto o desambiguación. La pragmática es importante porque estudia el fenómeno de la comunicación y a los actores que llevan a cabo el acto comunicativo. ¿Cuáles son los elementos principales de la pragmática? Una definición de la pragmática puede ser la que se refiere a esta disciplina lingüística como aquella que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Los elementos pragmáticos principales que veremos son presuposiciones e implicaturas. ¿Qué son las presuposiciones? Son tipos de inferencias pragmáticas por lo que un enunciado transmite un tipo determinado de información implícita en el que es indispensable unos conocimientos compartidos entre el emisor y el receptor de este enunciado. Dicho de otro modo, las presuposiciones son significados tradicionales que están implícitos en ciertas expresiones y que cuenta para evaluar la verdad de la oración. Esto último, las diferencias de las implicaturas convencionales, de manera informal, podríamos definir la presuposición como una información o una presuposición cuya verdad se da por sentada en el enunciado mismo de una oración. Las presuposiciones. Una presuposición es un tipo de información que, si bien está dicha explícitamente, se desprende necesariamente del enunciado. Las presuposiciones son el equivalente lingüístico a lo que la mayoría de las presuposiciones. Es aquello que debe ser asumido cierto para que la sentencia hecha sea verdad o tenga sentido. Cada vez que nos comunicamos, usamos presuposiciones que suponen que algo es verdad.
Características de las presuposiciones. Una de las características fundamentales de las presuposiciones es que la información implícita debe ser verdadera, por lo tanto tiene un valor de verdad. La presuposición permite dar cuenta de la coherencia del enunciado del que forma parte. Así, por ejemplo, ante un enunciado como Alberto ha dejado de quererme, se presupone Alberto me quería, idea que debe ser cierta para que también lo sea el que se deriva la presuposición. La presuposición sigue siendo válida aún negando el enunciado que deriva. Así, Alberto no ha dejado de quererme, sigue presuponiéndose que Alberto no. Las presuposiciones, por ser significados convencionales de las expresiones, no se pueden fácilmente anular sin que el hablante contradiga. Alberto ha dejado de quererme, pero nunca me quiso. ¿Qué son las implicaciones? Implicación es un uso común, es una afirmación que conlleva a otra, sin que la segunda debe ser comunicada explícitamente. Etimológicamente proviene de la existencia de algo plegado, doblando o oculto al interior de otro lado, de otro algo. Lo interior no es visible o perceptible aunque esté ahí. Son unas informaciones que es el emisor de un mensaje. Trata de hacer manifiesta a su interlocutor sin expresarla explícitamente. Así pues, la implicatura es un tipo de implicación pragmática, en oposición a las implicaciones lógicas o semánticas, como puede ser la presuposición. Tipos de implicaciones. Implicaturas convencionales son aquellas que derivan directamente del significado de las palabras y no de factores contextuales o situacionales. Así ante un enunciado como por fin han logrado alcanzar su objetivo. No solo se enuncia la ecuación de un objeto, sino que esta ha sido ardua y dificultosa. Este significado añadido forma parte de la temática de la perífrasis verbal. Lograr más infinitivo. Implicaturas no convencionales son aquellas que se generan por la intervención de los principios convencionales, de ahí que sean denominadas también implicaturas convencionales. En este sentido, la noción de la implicatura permite dar cuenta, no ya se ha indicado, de un tipo de significado del que la semántica no puede dar cuenta. Ejemplos de presuposiciones. En la oración, José está corriendo, entramos las siguientes presuposiciones. 1. Existe una persona que se llama José. 2. José es un nombre en nuestra cultura. 3. José es capaz de correr. 4. José está corriendo ahora, en tiempo presente. 5. José tiene piernas. En la oración, no resuelvas este problema demasiado rápido. Presupone que es posible resolver el problema y que la única cuestión real es la velocidad a la que será resuelto. Después de leer este artículo, te darás cuenta de lo fácil que es cambiar cosas en tu vida. Hay dos posibles presuposiciones. 1. Terminarás de leer este artículo. 2. Es fácil hacer cambios. Ejemplos de implicaciones. Juan, ¿te ha pagado Juan el dinero que te debía? Ana, se le ha olvidado ir al banco. Las implicaturas que encontramos en esta conversación son: olvidarse de ir al banco impide devolver el dinero. 2. Juan no le ha devuelto el dinero a María. 3. Juan no devuelve el dinero porque se olvidó de ir al banco. 4. Juan devolverá el dinero cuando vaya al banco. Vida cotidiana. ¿Cuál es la importancia de las presuposiciones? Número 1. Las presuposiciones son tipos de interferencias pregramáticas por las que el emisor de un enunciado transmite un tipo determinado de información implícita en el que es indispensable que existan unos conocimientos compartidos entre el emisor y el receptor de este enunciado.
Número 2. La atención en nuestra vida cotidiana. La atención sostenida permite procesar información y o llevar a cabo una tarea durante periodos prolongados de este tiempo. Y la atención selectiva permite centrarse en una misma información o tarea en presencia de otras informaciones o tareas variadas. En resumen, el significado, lo dicho, explicitado, son las explicaturas. Lo implicitado son las implicaturas. Las implicaturas se dividen en dos, convencionales y no convencionales. Las no convencionales se divide en conversacionales y no conversacionales. Es pobre, pero honrado. La conclusión es: las presuposiciones son tipos de interferencias pregramáticas por las que el emisor de un enunciado transmite un tipo determinado de información implícita en el que es indispensable que existan unos conocimientos compartidos entre el emisor y el receptor de este enunciado. Dicho de otro modo, las presuposiciones son significados adicionales que están implícitos en ciertas expresiones y que cuentan para evaluar la verdad de la oración. Esto último las diferencia de las implicaturas convencionales. De manera informal, podríamos definir la presuposición como una información o una preposición cuya verdad se da por sentada en el enunciado mismo de una oración. Una de las características fundamentales de las presuposiciones es que la información implícita debe ser verdadera, por lo tanto, tiene un valor de verdad. Gracias.